Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 23, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo, 887, Bloch, Utopía y Materia. El discurso desarrollado por Bloch no se limita a una simple fenomenología de la conciencia anticipante, sino que, en cuanto a utopía concreta, se propone también considerar el correlato ontológico de las esperanzas humanas. Bloch, observa Habermas, traspasa el límite de la indagación histórico-sociológica de las posibilidades objetivas dialécticamente emanadas del proceso social, y más bien se refiere de un modo inmediato a su sustrato universal presente en su misma procesualidad mundana, a la materia. En otros términos, desde el punto de vista de Bloch, no es posible una antropología marxista fundamentada sin una paralela cosmología marxista. Este planteamiento ha sorprendido a algunos marxistas que han hablado de ceder ante la metafísica. En realidad, el discurso de Bloch resulta perfectamente consecuente y en línea con la trama de sus ideas. En efecto, si el hombre no es un alma incorpórea que aletea fuera del mundo, sino un elemento del mundo, parece evidente, según Bloch, que su modo de ser debería conectar, de algún modo, con el modo de ser del todo, del cual hace parte. Ahora bien, si el universo fuera un organismo inmutable y perfecto, una especie de estructura ideal ya realizada y ampliada, la esperanza humana estaría fuera de lugar y por lo tanto sería imposible. En cambio, si la esperanza, el no aún consciente, existe, es porque tiene como correlato objetivo una realidad incumplida o en movimiento, el no aún sucedido. En otros términos, el universo que corresponde al hombre esperanza es un universo procesual y en potencia. La realidad es proceso. Y puesto que decir proceso y potencia es decir materia, la filosofía de la esperanza, en cuanto a ontología del no ser aún, no podrá ser un idealismo ananéstico, sino un materialismo profundo e integral capaz de conjugar utopía y materia. En la cumplida radicalidad del materialismo histórico dialéctico se conjugan los extremos hasta hoy mantenidos alejados: futuro y naturaleza, anticipación y materia. Obviamente, la materia de la que habla Bloch no es la materia muerta de un tronco pétreo o la de una mecánica carente de vida, extendiéndose sin fin según leyes eternamente iguales e idénticas en su repetición. Esto es, la materia del materialismo mecanicista tradicional. Sueños diurnos, sueños a ojos abiertos y la música como utopía por excelencia. 1976. Como es conocido, ya Marx, al hablar de materia y de materialismo, había querido aludir al hecho de que en la base de la historia se halla el esfuerzo del hombre por asegurarse la satisfacción de sus necesidades a través del trabajo y las relaciones de producción. Además, en un pasaje de la Sagrada Familia, recordado por Bloch, Marx, tratando sobre el materialismo renacentista, había escrito: entre las propiedades constitutivas de la materia, la primera y más fundamental es el movimiento, pero no solo un movimiento mecánico o matemático, sino como impulso espiritual vital, como fuerza expansiva o, utilizando la expresión de Bohm, como tormento de la materia. Ahora, según Bloch, el único concepto de materia que es capaz de considerar las indicaciones de Marx y al mismo tiempo comportarse como una sólida base teórica del no aún es el elaborado por Aristóteles. La alusión a una antigua doctrina, puntualiza Bloch, no debe extrañar para nada, por cuanto de la misma forma que de los materialistas se puede aprender, mucho mejor que de los idealistas, qué cosa es el espíritu, también se puede aprender sobre todo de Aristóteles, qué cosa es la materia. Aristotélicamente entendida, la materia es la permanente aspiración a la forma. En consecuencia, sostener que lo real es materia equivale a decir que el universo es aristotélicamente apertura a lo otro, o sea, necesidad de formas y hambre de perfección. Sin embargo, mientras que Aristóteles considera la materia como algo puramente pasivo,
hasta el punto de que para explicar el devenir recurre a aquella perfección ya totalmente realizada que es el primer motor móvil, el primer motor inmóvil, Dios. Bloch se inclina por una activación de la materia, remitiéndose al llamado aristotelismo de izquierdas, Estratón de Lampsaco, Alessandro di Lomosaco, Avicena, Averroes, David de Dinant, Giordano Bruno, etc., que, en antítesis al de derechas, culminado por Tomás, realiza el paso del teísmo al panteísmo. Bloch afirma que es la materia misma quien produce sus formas y sirve de motor del proceso. En otros términos, la materia representa el regazo fecundo del cual nacieron todas las cosas y tiende a identificarse, en cuanto materia mater, con una especie de divinidad que da a luz y se crea a sí misma, a través de la historia y de los sucesos del mundo, según un modelo de tipo schellingiano. En cuanto a potencialidad, la materia se identifica con la categoría de la posibilidad real. Bloch habla, en efecto, de una ecuación posibilidad real igual materia. Esta categoría, que él define como la más joven en absoluto, ha sido, según Bloch, sorprendentemente poco estudiada, sobre todo en un plano ontológico, y todavía representa una especie de tierra virgen. Es cierto que, a través de los siglos, han existido grandes y profundos pensadores de lo posible, Aristóteles, Cusano, Bruno, Leibniz, pero también para ellos el mundo ha quedado sustancialmente como un universum ya cumplido, falto de verdaderas aperturas hacia lo nuevo. Y también en la filosofía moderna, como queda demostrado por ejemplo en el caso de Hegel, lo posible no ha tenido mayor fortuna. Bloch considera que la posibilidad objetivo real, que él diferencia de la formal, de la lógica u objetivo causal y de la objetivo estructural, puede ser pensada eficazmente mediante la fundamental distinción implícitamente presente en Aristóteles entre ser en posibilidad y ser a medida de lo posible. Bajo el primer aspecto, la posibilidad es la expresión modal de la procesualidad abierta de la materia y de sus posibilidades latentes. Bajo el segundo aspecto, lo posible es alguna cosa ya estructurada en determinadas formas efectuales que constituyen la base, pero también el límite de futuros desarrollos. En otros términos, él es el lugar de las concretas condiciones parciales de la realización, el límite y el cuadro histórico, la medida contingente y cambiante de cuanto es cada vez posible. A su vez, las condiciones concretas de la realización son aportadas por dos órdenes de factores: el subjetivo, que constituye la posibilidad activa, potencia, o sea, la mayor o menor capacidad de transformar el dato, y el objetivo, o sea, la posibilidad pasiva, potencialidad, la mayor o menor transformabilidad del dato. Establecido que el hombre es esperanza y el universo materia en fermento, nos podemos preguntar si existe en verdad y cuál es, en concreto, la dirección hacia la cual el hombre y el universo se están moviendo. Sobre el hecho de que la corriente del ser está dirigiéndose hacia una meta, o sea, hacia una conclusión, Bloch no alberga duda alguna. Él rechaza abiertamente la idea kantiana de un progreso ilimitado y demuestra compartir la crítica hegeliana hacia el indeseable infinito. En otras palabras, para Bloch, cada odisea presupone, en último análisis, su propia Ítaca. Una vez en camino es preciso completar el viaje. Nada contrasta tanto con la conciencia utópica como la utopía de un viaje ilimitado, la infinitud de la aspiración. El contenido esencial de la esperanza no es la esperanza, sino un estar sin distancia, un presente. Análogamente, Bloch no tiene dudas sobre el hecho de que la mitad última del mundo sea la ya mencionada identidad sujeto-objeto, o sea, en términos más concretamente marxianos, la esencial unidad entre hombre y naturaleza en el interior de una sociedad no alienada y no alienante. El eschatón de Bloch indica el hombre convertido en esencialmente uno.
consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza, o sea, una situación en la cual se han resuelto las contradicciones. Inciso A, entre el yo y el sí del hombre. Inciso B, entre el individuo y la sociedad. Inciso C, entre la humanidad y la naturaleza. Bloch expresa este ideal utópico escatológico a través de una serie de figuras arquetípicas, tales como patria, casa, hogar, etc. Tanto es así que la última palabra de la obra maestra de Bloch es precisamente la de patria. En todas partes el hombre vive todavía en la prehistoria, e incluso se encuentra aún antes de la creación del mundo, de un mundo justo. La efectiva génesis no está al principio, sino al final, y empieza a iniciarse solo cuando la sociedad y la existencia se vuelven radicales, esto es, se remiten a la raíz. Pero la raíz de la historia es el hombre que trabaja y que crea, que transforma y supera las condiciones establecidas. Cuando el hombre se haya aferrado y haya fundado aquello que es suyo, sin alienación ni extrañación, en una democracia real, entonces nacerá en el mundo algo que refulge en la infancia de todos y en la cual ninguno ha estado todavía, la patria. Evidentemente, dado los presupuestos teóricos del discurso blochiano y formulada la convicción de que el hombre es algo que, ante todo, aún debe ser hallado, no se puede pretender de su filosofía una mayor determinación de contenidos. Nosotros no podemos entender a fondo el contenido de la utopía, mostrarlo y demostrarlo con el rigor pretendido de la ciencia, porque de hecho nos hallamos todavía demasiado lejos de su realización. Solo el hombre nuevo podrá entender de verdad quién es el hombre nuevo. Aún no siendo un fluir sin sentido ni meta, sino, como se ha visto, un proceso intrínsecamente estructurado y orientado, la materia que se tiende a la forma, el universo, para Bloch, no se identifica, tal como sucede en las filosofías del círculo, con la realización necesaria de un proyecto ya dado. En efecto, si la modalidad fundamental de aquello que existe es la posibilidad real, y si el ser resulta constitucionalmente en camino, el devenir de aquel alambique, que es el mundo, no tendrá el carácter de un destino ineluctable o de una posibilidad garantizada, sino más bien de un experimento en curso, en la encrucijada entre el todo y la nada, entre el éxito y el fracaso. La posibilidad no se ha agotado aún. La posibilidad es una singular categoría en el gigantesco laboratorio que es el mundo, laboratorio de una posible salvación, atormentadísimo laboratorium possibili salutis. El aniquilamiento y la destrucción son el constante riesgo de todo experimento procesual. El féretro que acompaña toda esperanza. Este sentido de la peligrosidad estructural del ser es tan fuerte en Bloch que en la lección inaugural de Tubinga, a la pregunta ¿puede la esperanza quedar desilusionada?, él podía responder sin términos medios que la esperanza contiene eo ipso la precariedad y la posibilidad de ser frustrada. No es una certeza confiada. El carácter constitutivamente abierto de la dialéctica cósmica y su arraigo en la posibilidad, la cual hace que la partida todavía no esté cerrada, excluyen que el hombre pueda ser reducido determinísticamente a un simple juguete en manos de la materia. En efecto, según Bloch, el hombre no es el pasivo espectador de un suceso que se desarrolla con independencia de él, sino el protagonista activo de un drama que lo implica en primera persona. Tanto es así que la totalidad dialéctica no es algo que el hombre se limita a sufrir, sino algo que él mismo contribuye a hacer, aunque sea en el interior de su arraigo en la materia. Nada nace si nosotros los hombres, si todos al frente del proceso del mundo, no movilizamos el factor subjetivo que nosotros mismos somos. El factor de la acción cuya realización significa nuestra propia realización. Pero si lo hacemos intervenir, puede resultar el contrario de la nada, la otra alternativa, el todo. En otros términos, como observa Bátimo, esta totalidad, o sea, en definitiva, el sentido de la historia, no es algo que el hombre deba leer en la realidad entendida como aquello que se contrapone a él, como el objeto al sujeto. La totalidad se hace y se interpreta a la vez e inseparablemente de los procesos de acción entre hombre y naturaleza.
hombre y mundo, etc. El sentido de la historia no existe ni se realiza sin nosotros, y por otra parte, tampoco es una pura invención de uno o más hombres. Es un proceso subjetivo-objetivo en el cual también entra como elemento modificante prácticamente el esfuerzo que el hombre realiza para reconocer este mismo sentido. En consecuencia, en vez de reducir el hombre a una pieza del juego cósmico, Bloch hace de él y de su libre y creativa proyectualidad el punto de Arquímedes del mundo, confiándole nada más y nada menos que la responsabilidad del ulterior destino del proceso cósmico. En efecto, según el marxismo schellingiano de Bloch, la naturaleza, que también se halla en un estado de alienación, puede retornar a sí misma solo gracias a la obra de nuestra especie. La historia de la naturaleza mira a la historia de la humanidad y está obligada a recurrir a la misma humanidad. Lo que hay de auténtico en el mundo falta aún. En el miedo de verse frustrado, en la esperanza del éxito, espera su propia realización a través del trabajo de los hombres reunidos en sociedad. Es la doctrina de las potencias de Schelling, interpretada en términos marxistas. Resurrección de la naturaleza significa acelerar la salida del sol, predisponer el camino para el proceso del mundo, posibilidad y la otra categoría de la potencia del hombre, o sea, la posibilidad de transformar el mundo en el sentido marxiano y en un sentido que va más allá de Marx, o sea, de extraer del mundo la cara del hombre que en él duerme y donde tiene una tan difícil existencia. Esta valoración de la obra humana no impide que la obra de Bloch, considerada globalmente, resulte ambiguamente dividida entre una fundamentación metafísica cosmológica y una fundamentación antropológica social de la praxis utópica. Presenta, además, numerosas dificultades y aporías, empezando por la misma noción de fin de la historia. Dificultad que el carácter obstruso y huidizo de los textos acentuó ulteriormente y que la literatura especializada en el tema ha manifestado abundantemente. En 1957, Bloch publica Diferenciaciones en el concepto de progreso, en el que, rechazando la idea de un progreso uniforme y rectilíneo, postula la presencia de ritmos temporales diversos, los cuales, en vez de constituir la fila india del primero y del después, se cruzan y coexisten entre sí, estructurando la realidad ya no como un universum homogéneo, sino como un multiversum heterogéneo, donde rige la ley de la acotemporaneidad asincronía entre pueblo, clases y esferas culturales diversas. Esto no excluye que en el interior de este multiversum o dialéctica de varios estratos sea posible reencontrar un cantus firmus, constituido por el proyecto revolucionario de una clase en ascenso, que tiene como misión histórica la de decidir el presente a la luz de la herencia del pasado y de la espera utópica del futuro. Por lo que respecta al tema de la materia, el último magnum opus de Bloch es Experimentum Mundi, una obra de 1975 en la cual, recogiendo de forma orgánica la trama de su ontología, desemboca en una doctrina sistemática de las categorías, o sea, de los modos de ser más universales de la materia, basada en la idea del mundo como autoexperimento problemático de salvación.